En este ejemplo demostramos cómo se pueden hacer los riesgos cuantitativos de una empresa de servicios aduanales. Hemos generado un registro de 15 diferentes tipos de riesgos. Estos mismos están clasificados en 5 categorías. Cumplimiento tiene 3 riesgos, seguridad tiene 3 riesgos, integridad, cadena de suministro e información y documentación. Al final, los 15 riesgos de nuestro registro van a poder ser atomizados en las dos dimensiones que permite precisamente la cuantificación de los mismos mediante simulación de Monte Carlo. Por un lado, cuantificamos la frecuencia media, es decir, requerimos un parámetro que diga en promedio, según nuestra data histórica o estimación experta, cuántas veces por año o por unidad de tiempo sucederá cada evento. Por ejemplo, este primer riesgo se estima que sucederá una vez al año en promedio. Este riesgo, error en la clasificación, sucederá en promedio 8 veces al año. Esta es la dimensión frecuencia. Por otra parte, la dimensión de impacto económica puede ser atomizado en un valor mínimo monetario, un valor más probable y un valor máximo. De esta manera, por ejemplo, este riesgo de fraude y falsificación podría suceder 0,1 veces por año, es decir, una vez cada 10 años en promedio. El monto monetario de impacto mínimo sería de 100, lo más probable de 5,000, pero podría llegar a tener un máximo de 20,000. Con estos 4 datos para cada uno de los 15 riesgos, es posible crear distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad de la frecuencia, que esencialmente lo que va a hacer es articular las veces en que el evento sucederá por unidad de tiempo. Por ejemplo, en este caso usamos una distribución Poisson. Y la distribución de impacto está articulada por una PERT que requiere un mínimo, una moda o más probable y un máximo. Esos dos elementos de frecuencia e impacto para cada uno de los 15 riesgos que tenemos van a ser simulados, es decir, el software va a generar miles de escenarios distintos para cada una de esas dos dimensiones y va a sumar el efecto de sus riesgos por sobre una celda. La celda J2 en este caso suma y después de una simulación de 1000 iteraciones nos permite articular los riesgos completos totales. Esto lo que nos dice es que después de 1000 iteraciones, como mínimo nuestro riesgo total sumado van a ser unos 13.500, como máximo serán 56.000 y tendrán una media de unos 27.800. Esta es la manera para ver el riesgo en su totalidad. También podemos responder preguntas de percentiles. Existe un 95% de probabilidad que los resultados lleguen a ser hasta de 37.300. Existe hasta un 99% de probabilidad que los resultados lleguen a ser hasta de 45.500, el percentil 99. Otra manera en que los riesgos pueden ser jerarquizados sería por medio del tornado de correlación, que de alguna manera jerarquiza según el coeficiente de correlación de cada riesgo individual respecto de su totalidad, qué tan correlacionados se encuentran los mismos. En este sentido, el riesgo de incumplimiento de requisitos de seguridad es el riesgo cuya correlación es más alta con respecto al riesgo total. Otra manera para jerarquizar la importancia de los riesgos es por medio del gráfico de horizonte de riesgos. Es posible, por ejemplo, sobre la media, obtener un gráfico donde vemos en el eje horizontal el impacto monetario individual de cada evento de riesgos, en el eje vertical la frecuencia media y con el tamaño de la burbuja vemos la magnitud total que tiene cada riesgo después de una simulación. En este caso queda claro por el tamaño de la burbuja cuál es el riesgo principal. En este caso sería el último riesgo de no mantener registros actualizados que genera la mayor burbuja por un monto de 6.389 en promedio. Este es un riesgo de relativamente alta frecuencia pero bajo impacto monetario. Mientras que por el otro lado tenemos un riesgo de baja frecuencia como este cuyo magnitud total es de 4.859. Ese riesgo va haciendo
uno diferente, pero ese riesgo en particular va a revestir menor frecuencia, pero un mayor relativamente impacto monetario. Tenemos otras posiciones extremas, como por ejemplo este pequeño riesgo de alto impacto, pero muy baja frecuencia. Estos datos también pueden ser analizados en un percentil para medir de alguna manera el apetito relativo al riesgo, digamos en el percentil 95. De esta manera vemos el tamaño relativo de las burbujas que nos indican la magnitud cuantitativa que en este caso en el percentil 95 tienen cada uno de los 15 riesgos. Esta es una manera para poder dimensionar de forma monetaria, de forma financiera, riesgos que en una matriz cromática, simple y sencillamente con la categorización de probabilidad de impacto y con la asignación de un color, nunca pueden alcanzar el grado de profundidad analítica que se genera con un gráfico de horizonte de riesgos después de un proceso de simulación donde vamos a ver no uno, ni dos, ni tres, sino la conjunción simultánea de miles de resultados de iteraciones de una simulación que genera muchos escenarios y me permite ver la información de manera resumida para presentarla y tomar decisiones. En este caso, respecto de 5 áreas específicas de riesgo para 15 riesgos en particular.